la analogía, fíjese bien, Dios nos ha dado 5 sentidos, que son el olfato, el gusto, la vista, el oído, el tacto. Y como Dios el que nos hizo a nosotros, también hizo la iglesia, igual es en lo espiritual, así como es en lo material o en lo humano, en lo terrenal. Así como Dios nos dio una boca para alimentarnos con comida material, también Dios nos ha dado una boca para alimentarlos espiritualmente. Dios nos ha dado nariz para respirar, llenar nuestros pulmones de aire para tener vida. Así también Dios nos ha dado una, llamémosle así, una respiración espiritual para llenarnos, para tener vida. Cuando usted deja de respirar espiritualmente, se muere. Cuando usted deja de comer espiritualmente, se muere también su alma. Pero también, hermano, hoy este día vamos a ver que Dios nos ha dado ojos espirituales. Y de eso vamos a estar hablando en esta próxima serie. ¿Está conmigo acá, hermano? De eso vamos a estar hablando en la próxima serie, en esta serie que vamos a comenzar hoy, del entendimiento espiritual. ¿Qué pasa con nuestra vista espiritual? ¿Por qué, hermano, Jesús sanó tantos ciegos? ¿Por qué habían tantos ciegos cuando Él vino a la tierra? ¿Sabía usted, hermano, de que los milagros de Jesús no eran al azar, de decir, tengo ganas de sanarte, hoy voy a hacer un milagrito acá, vos tenés necesidad? No, Dios hacía milagros didácticos. Cada milagro que Jesús hacía, Él quería dejar una enseñanza. Cuando Él sanaba a los ciegos, la enseñanza que Él quería dar es que Él podía quitar la ceguera espiritual. ¿Están conmigo, hermano? Entonces, esta mañana yo quiero que hablemos precisamente de eso, del entendimiento espiritual, del entendimiento espiritual. Y el tema es, hermanos, cuando entiendes lo que lees, entendiendo el poder que Dios ha depositado en su iglesia. Fíjese, hermano, que allá en las Escrituras, en Mateo 22, 29, Jesús reprocha a los fariseos y a los judíos que están ahí en ese momento. Les dice, entonces respondiendo Jesús les dijo, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. ¿Por qué les dijo el Señor, erráis? Ignorando. O sea, en otras palabras, ustedes andan divagando. La palabra errar viene del griego planao, que es vagar, divagar sin sentido, sin propósito, extraviarse. La palabra ignorar, hermano, se refiere aquí, ustedes fallan porque no han sido impresionados por la palabra, porque no han mirado fijamente, porque no han descubierto todos los tesoros que hay en el grafos. La palabra escritura viene de grafos y la palabra poder viene de dunamis. Ustedes ignoran el grafos y el dunamis, no han sido impactados, impresionados, llamémoslo de otra manera, tatuados, marcados con la palabra del Señor. Y por eso, hermanos, Pablo tenía una preocupación. Él como apóstol tenía una gran preocupación por la iglesia, en este caso de Éfeso. Fíjese que Pablo describe en el libro de Efesios, en el capítulo 1, del versículo 1 al 14, Pablo describe la obra de la salvación en nosotros. Usted lo puede leer en su casa, pero se lo resumo. El Padre nos bendijo con bendiciones espirituales, nos escogió para ser santos y sin mancha, y nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Cristo, para la alabanza de la gloria de su gracia. Pero ¿qué hizo Cristo por nosotros? El Padre nos escogió, nos predestinó, nos adoptó. Pero ¿qué hizo Cristo? Nos redimió con su sangre, nos reveló el misterio de la reconciliación, o sea que estábamos separados de Dios, sin Dios y sin esperanza, y Él nos reconcilió. Nos hizo coherederos, porque como hermanos de Él también tenemos herencia. La herencia que le toca a Jesús también Él la quiso compartir con nosotros, para la alabanza de la gloria de su gracia. ¿Y qué hizo el Espíritu Santo, hermanos? Nos convenció, nos llevó a la obediencia, nos marcó con el sello del Espíritu Santo.
para recibir la herencia de la posesión adquirida, para la alabanza de la gloria de su gracia. Entonces, Pablo dice, estas son las cosas básicas que todos ustedes deben de saber: que el Padre nos adoptó, que el Hijo nos redimió y que el Espíritu Santo nos selló. Conociendo esto, dice Pablo, él tiene una necesidad de mantenerse en oración por la iglesia. Dice en Efesios capítulo 1, versículo 15 al 16, dice: por esta causa también yo, dice, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos. ¿Qué dice? ¿Qué hace Pablo, hermanos amados? ¿Qué hace Pablo? No ceso, dice Pablo, yo todo el tiempo estoy en oración, dándole gracias a Dios por ustedes. Pero no solamente dando gracias, sino que también dice haciendo memoria incesantemente por ustedes en mis oraciones. Pero quiere saber, hermano, por qué Pablo es que oraba, cuál era la causa por la cual Pablo oraba. Literalmente, hermanos, la necesidad de Pablo, y vamos a ver en esta mañana, ahí en el versículo 15, bueno, ya lo leímos, en el 17, leamos el 17. ¿Por qué oraba Pablo? Y yo quiero que aquí centre usted su atención en estas tres cosas. ¿Por qué oraba Pablo, hermanos? Primero dice él, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de ¿qué, hermanos? Sabiduría. ¿Por qué Pablo oraba para que los cristianos tuvieran sabiduría? La palabra sabiduría, hermanos, si nos vamos a la etimología, la palabra sabiduría surgió cuando los griegos veían la naturaleza y ellos empezaban a hacerse preguntas de que ¿cómo nació esto? ¿Cómo crece esto? Entonces la palabra filosofía viene de indagar, de buscar la verdad. Entonces Pablo dice, yo pido a Dios que ponga en ustedes un espíritu, un deseo de conocer la verdad de la palabra del Señor. Porque el pueblo del Señor ignora la palabra, hermano. Mire, hacemos tantas cosas, como es tan amplio y tan profundo, ¿verdad? Hacemos tantas cosas porque ignoramos la palabra. Yo no me quiero meter en problemas, ¿verdad?, en susceptibilidades, pero por ejemplo, en algunas iglesias tienen problemas por el color de las flores. No, que el color de las flores tiene que ser rojo, dicen en algunos lugares. No, que el color de las flores tiene que ser blanco. Yo le pregunto a esas personas, a usted, ¿ha indagado en la palabra, hermano? Y la gente que se toma el agua de los floreros del altar, ¿ha indagado en la palabra? Y la gente que le anda tirando sal a las paredes de su casa, ¿ha indagado en la palabra? Se da cuenta por qué el pueblo de Dios se extravía. Y por eso dice Pablo, pido a Dios que les dé un espíritu de sabiduría, un deseo de indagar la verdad, de escudriñar la verdad. Pero no solo pide Pablo sabiduría, pero si pide indagar, que seamos personas que estemos deseosas de conocer la verdad. Y mire lo que dice allí. Hay un ejemplo, hermano, que a mí me encanta en Hechos capítulo 17. En el versículo 10, vamos a leer desde el versículo 10. Solo para ponerlo en contexto, hermano, Pablo había predicado en Tesalónica y la gente de Tesalónica era dura para escuchar la palabra del Señor. Tan dura era la gente de Tesalónica que al pobre Pablo lo apedrearon y él tuvo que salir huyendo para Berea. Y por eso dice en el versículo 10, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas, o sea, de escondidas los sacaron de Tesalónica y los mandaron a Berea. ¿Está conmigo acá, hermano? Pero ¿qué pasó en Berea? Y ellos, habiendo llegado, entraron a la sinagoga. Ya venían apedreados, pero lo primero que hicieron fue empezar a predicar la palabra del Señor a los judíos. Pero miren lo que dice el 11. Me gusta lo que dice el 11. Lea conmigo, por favor. ¿Qué dice? Y los hermanos de Berea eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Eran de otra raza, así dice en el hebreo, de otro gen, de otra genética.
eran de otra genética. ¿Por qué eran de otra genética? Porque ellos, ¿qué dice? Recibieron la palabra con hambre, con disposición. Ellos decían: aleluya, ya llegó la hora de la predicación, queremos escuchar la palabra, tenemos necesidad de la palabra del Señor, tenemos hambre de la palabra de Dios. Y eso dice, ellos recibieron la palabra con toda disposición. Ellos decían: qué bueno que la palabra de Dios entre en nuestros corazones. ¿Y qué hacían ellos, hermanos? Escudriñando cada día las escrituras, todos los días ellos leían las escrituras para ver, ¿qué dice? Para ver si estas cosas eran así. Usted no tiene que quedarse con lo que el pastor diga en un púlpito. Usted tiene que ir a su casa y escudriñar los versículos que escuchó. O sea, usted no tiene por qué decir amén a todo, sino que usted tiene que escudriñar cada día. Yo le comentaba a los hermanos que viene a mi mente la escena pasada, porque hoy ya no, hoy está el celular, hoy está la televisión, hoy hay tanta distracción. Pero algunos que somos de la vieja guardia recordarán que antes los ancianos tenían por costumbre, después del trabajo, llegaban a la casa, se sentaban en su silla, en su hamaca o en su mecedora y empezaban ¿a qué, hermanos? A leer la Biblia. Ellos leían la Biblia no porque tenían que predicar, sino que porque querían escudriñar la palabra del Señor. Entonces Pablo dice: pido a Dios que les dé un espíritu de sabiduría. Pero no solo eso, volvamos otra vez, hermanos, a Efesios capítulo 1, versículo 17 y el 10, que dice, hermano, aparte de espíritu de sabiduría, ¿qué más quiere Pablo que le den, hermano? Un espíritu de revelación. La palabra revelación, hermanos, viene de apocalipto, que es quitar la cubierta, destapar algo para ver qué es lo que está ahí. En otras palabras, hermano, se lo voy a decir de esta manera: usted y yo como cristianos, mire, hay tantas cosas que están ahí que nosotros no hemos alcanzado a ver. Por eso que dice Pablo: yo pido a Dios que les dé un espíritu de revelación, que les revele lo que dice, hermanos, en Jeremías 33:3, que dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré. ¿Qué dice que nos va a enseñar, hermanos? Cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y déjeme decirle algo esta mañana, hermano. Yo he llegado a una conclusión como pastor de que no es la forma como predique el pastor, no es que el pastor grite o no grite, no es que el pastor cuente chistes o no los cuente, sino que todo se trata de la revelación del Espíritu Santo en su vida. Porque no es por obligación. Por obligación nadie va a hacer caso. ¿Sabe cuándo es que la gente reacciona? Cuando hay una revelación de la palabra a su vida. Voy a poner algunos ejemplos. Ofrendar. Usted puede andar dinero, usted puede tener dinero en su bolsa, pero mientras el Señor no le revele por qué ofrendamos, usted no va a ofrendar. Claro, yo puedo usar alguna manipulación, como por ejemplo, pacte con Dios, pacte por una casa, pacte por esto. Pero al final eso, si no es bíblico, hermano, solo voy a tener maneras de cómo sacarle el dinero. Pero no me interesa sacar dinero. Lo que me interesa es que usted tenga la revelación del Señor. ¿Por qué lo hace? Algunos que no, como no estudiamos la Biblia, no sabemos de dónde vienen los diezmos, ¿verdad? ¿Sabía usted, hermano, que los diezmos nadie los pidió? Dios no pidió los diezmos. ¿Quién fue el primero que diezmó? Abraham. ¿Quién le pidió los diezmos a Abraham? Nadie. Él dijo: Dios me ha dado una gran victoria.
Él venía de vencer en Cuerladomer, venía y traía el botín, y él en agradecimiento, en reconocimiento, recibió la revelación del Señor y dijo: voy a darle los diezmos de lo que Dios me ha dado. Mientras usted no tenga esa revelación, hermano, usted no lo va a hacer. No sé si me está entendiendo. Hasta que el Señor le revele y le diga: mira, el trabajo que tenés yo te lo he dado, todo lo que andás yo te lo he dado. ¿Acaso no así dijo el rey David, hermano? ¿Qué le daré, Señor? No tengo qué, si todas las cosas son de Él. ¿No es cierto? Dios, todo es de Él. ¿Cuántos creen que todo es de Él? Nada es suyo, hermano. Aunque usted crea: es mío. No es suyo. No es suyo. ¿Sabe por qué? Porque mire, los pobres rusos multimillonarios, de repente, de la noche a la mañana, les quitaron todo. El yate de Abramovich allá anda, que nadie lo quiere, nadie lo puede usar, porque las cosas no son de nosotros, son de Dios. Pero ¿qué tenemos que recibir, hermano? Una revelación. Mientras usted no reciba esa revelación, usted ni va a ofrendar, ni va a diezmar, porque esto es por revelación. ¿Cómo quiere, hermano, que el Señor le revele a los que están allá afuera que son escépticos, verdad? Que son escépticos. Dice: ¿y por qué los pastores no trabajan? Porque para ellos esto no es trabajo. Entonces, la gente, mientras no tenga esa revelación de la palabra. Pero vayamos a otro plano: la disposición para servir. ¿Por qué? Lo voy a decir, hermano, sin el ánimo de ofender a nadie. ¿Por qué no dejamos la silla y decidimos servir al Señor? ¿Por qué no dejamos la silla y decidimos: voy a involucrarme en algo del servicio en la obra del Señor? ¿Sabe de dónde viene esa revelación? Del Espíritu Santo. Y mientras el Espíritu Santo, hermano, usted no recibe esa revelación que dice el Señor, hermano, en su palabra, nosotros no vamos a reaccionar. ¿Por qué usted sale a evangelizar? Porque el Señor le revela a dónde van las almas que mueren sin Cristo. Ya quisiera Dios, y le voy a poner un ejemplo que no lo he puesto en los otros cultos, solo a ustedes. Cuando usted quiera orar por un ser querido que no ha conocido a Cristo, su oración debe ser: Señor, revélate a esa persona. Revélate, muéstrate. Si usted quiere, dígale: muéstrale el infierno, Señor. Muéstrale a dónde van las almas que mueren sin Cristo. Y hermano, usted no tiene ni idea de lo que Dios puede hacer cuando Dios da una revelación. Y esto es lo que le quiero contar. Allá por en el año 2013, en la montaña de oración que tenemos por los Naranjos, se metieron los muchachos de Maras el 31 de octubre y se llevaron muchas cosas. Se llevaron, pero aparte de lo que se habían llevado, aquello quedó desolado. La gente tenía miedo, un espíritu de miedo que había allí. Nadie quería subir a orar por el temor, por el miedo. Y yo me sentía incómodo y decía: ¿cómo puede ser que un lugar de oración haya llegado el mal y haya entrado allí? Y esta era mi oración. No me vaya a juzgar por lo que voy a decir, pero esta es mi oración. Mi oración era: Señor, revélate a esos muchachos, que tengan pesadillas en la noche, que no puedan dormir, Señor. ¿Cuántos creen que el pánico de Jehová puede caer en una persona, hermano? Así como usted a veces ha caído en pánico cuando le han contado la noticia, también el pánico de Jehová puede caer en las personas. Y yo decía: Señor, revélate, que el pánico del Señor caiga a sus vidas, que no puedan dormir, Señor, que hasta se enfermen del estómago. Y mire, hermano, yo no sé qué le reveló el Señor, pero a los 4 días de estar orando, aparecieron todas las cosas en el corredor de la iglesia, y había un papel allí que decía: perdónenos por lo que hemos hecho. ¿Por qué lo hicieron ellos, hermano?
porque tuvieron una revelación del Señor. Así que, hermano, esta mañana yo le quiero decir que usted no se va a mover jamás de su silla mientras el Señor no tenga una revelación para su vida. Usted va a seguir igual, usted va a seguir lo mismo mientras no sea impactado por la presencia del Señor. Yo puedo hablar, solo soy un vocero, yo solo soy un mensajero, pero quien hace la obra es el Espíritu Santo. Pero quien va a hacer el trabajo, hermanos, es el Señor en sus vidas. Y entonces, hermano, si no nos quedara más tiempo de extendernos, solo quiero que recuerde que Pablo oraba por estas tres cosas: por sabiduría, por revelación y por iluminación. Oiga bien, dice allí en el versículo: os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento preciso de Él, para que le conozcamos tal como Él es. Por eso dice Pablo: ahora vemos como en espejo, pero en aquel día seremos tal como Él es, porque le veremos tal como Él es. Pero ¿qué dice el versículo 18, hermano? Mire lo que dice el 18. ¿Me ayuda a leer, por favor, hermano? ¿Qué dice? Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Pablo ora por estas tres cosas: por sabiduría, por revelación, y que el Señor alumbre los ojos del entendimiento. La palabra alumbrar viene de fotizo, que es iluminar, tirar un rayo de luz, encender la luz. Yo pienso, hermano, que es como cuando usted entra en una habitación y la luz está apagada y usted está allí y no sabe en dónde está, no sabe qué es lo que hay, no sabe qué hay a su izquierda, no sabe qué hay a su derecha, no sabe qué está al frente, pero de repente enciende la luz. Y ya cuando la luz está ahí, usted puede ver todo lo que hay ahí. Quizás había un cuadro, una pintura, un mueble, no sé, algo allí. Entonces, hermano, cuántas cosas, y oiga bien, cuántas cosas los cristianos nos estamos perdiendo por no estar siendo iluminados por el Señor. No sé, hermano amado, de cuántas cosas. Y por eso es que Pablo ora y dice: ¿saben cuál es mi preocupación, iglesia? Que Dios les dé sabiduría, que Dios les dé revelación. Porque, hermano, a veces nosotros nos enojamos con la gente y le decimos: cambiá, diablo, vos que sos el puro diablo y no cambiás. Hermano, sus regaños no lo van a cambiar. Sus regaños no van a cambiar a sus hijos. Sus regaños no van a cambiar a su esposo. ¿Quién es el único que puede cambiarlos, hermano? El Señor. ¿A través de qué? Sabiduría, revelación y iluminación. SRI no se le olvida, ¿verdad? SRI, ¿qué quiere decir? Sabiduría, revelación e iluminación. ¿Y de qué nos estamos perdiendo, hermanos amados? ¿Para qué dice Pablo? Versículo 18 y 19. Para que sepáis, versículo 19, para que sepáis, leamos el 18 por favor otra vez. Para que sepáis a qué les ha llamado el Señor. Además, cuáles son las riquezas de la gloria. Imagínense cuáles son las riquezas que Dios tiene de la gloria, de la herencia en ustedes. Dios dice: miren, yo quiero que ustedes entiendan su propósito de estar aquí. ¿Cuántos creen que nadie es un accidente? Para Dios, hermanos, no es que no contamos los días, no me tomé la pastilla, no me puse la inyección. Para Dios no existe eso. Dios es un Dios de propósito. Y nadie está aquí por un accidente. Todos estamos aquí porque Dios nos trajo con un propósito en esta tierra. Amén. Nadie es un accidente, hermano. Y lo voy a decir esto con mucho respeto. A veces, mire, a mí Dios me dio 2 hijas. Yo nunca pregunté, le dije al Señor: yo quiero un varón. No. ¿Sabe por qué? Porque Dios es un Dios de propósito. Y si Él nos ha dado 2 niñas, Él tiene un propósito para mis hijas, para estar aquí en la tierra. Dios tiene un propósito para todos nosotros. El tema es que Dios quiere que comprendamos el propósito, pero no solo el propósito, sino también las riquezas con las cuales Él nos ha capacitado, los recursos, hermanos, que Él nos ha dado. Pero sobre todo, hermanos, dice el versículo 19, ¿cuál es
Me encanta eso, hermano. Usted trate de entender todo lo que está diciendo Pablo. Dice, ¿cuál es la supereminente grandeza de su poder? ¿Para con quiénes, hermano? ¿Para con quiénes? Para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza. ¿Y qué hizo la operación del poder de la fuerza en el Señor Jesucristo? Versículo 20. La cual operó en Cristo. Primero, que hizo, hermanos, levantarle de los muertos. Segundo, sentarle a la diestra del Padre y darle toda autoridad. Jesucristo tiene toda la autoridad en esta tierra. Mire lo que dice el versículo 21. Sobre todo, ¿qué dice, hermanos? Sobre todo principado, sobre toda autoridad y poder, sobre todo señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y oiga bien todo lo que dice el 22. Y el Padre con su poder sometió todas las autoridades bajo los pies de Cristo. Pero aquí viene el final. Y al final dice, y se lo dio por cabeza de todas las cosas. ¿A quién se lo dio? ¿A quién? A la iglesia. ¿Y quién es la iglesia, hermano? Usted y yo. Usted y yo somos la iglesia. Y quiero terminar con dos premisas en esta mañana. Primero, hermano, el entendimiento espiritual. Y aquí tal vez me meta en algún problema teológico, pero si usted quiere, agárrenlo. El entendimiento espiritual también nos lleva a una prosperidad tanto espiritual como material. Cuando nosotros logramos esos niveles de entendimiento, o sea que queremos aprender más, queremos conocer más, podemos alcanzar esos niveles, hermanos, de entendimiento espiritual. Pero mientras usted no los alcance, usted solo va a escuchar la palabra y bla, 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 bla. Ah, ya terminó el culto. Dios le bendiga, hermano. Adiós. Pero no fue impactado con la palabra. Pero cuando usted, hermano, permite que la palabra hable a su vida, usted dice, wow, wow. ¿Cuántas veces había leído esto y no lo había entendido de esta manera? Y la otra cosa, hermano, que yo quiero dejarle en su corazón es que no vaya a ser, hermano, y oiga bien cuándo se lo estoy diciendo y dónde se lo estoy diciendo. Hay una dinámica que hacen en los cumpleaños. Hay personas que le dicen cerrar los ojos y le tapan los ojos y lo llevan así a ciegas. Y ya cuando están adentro de la casa le dicen, abrí los ojos. ¿Y qué dice la gente, hermano? ¡Sorpresa! Imagínense cuando usted llegue al cielo, hermano, y Dios le diga, le quite los velos, le quite la ceguera, las vendas. Como dice el himno del hermano Julio Melgar, los velos están cayendo hoy y hoy puedo ver con claridad. Cuando Dios le diga sorpresa y usted vea los regalos, las bendiciones, y Dios le diga, todo esto era para ti, todo esto era tuyo, esta bendición yo la tenía para ti. Vea que va a ser bien incómodo ese momento, haber tenido acceso a tanto poder, a tantos recursos, pero que no llegamos a esos niveles, porque nos faltó tres cosas. ¿Qué nos faltó? Sabiduría, revelación e iluminación. Señor, esta mañana pido, Señor, de que seamos un pueblo lleno de sabiduría,